生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Renacido como Lucifer capítulo 61 al 66. Bueno, este es un saludo para Kingslayer Fanfic, espero que disfrutes esta historia, amigo. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Lucifer aterrizó cerca de los extensos jardines del paraíso perdido. Su aterrizaje quedó marcado por el tenue brillo de unas alas etéreas que se retraían hacia su propio mundo. El aire estaba cargado con el aroma de una flora que parecía brotar de los sueños en lugar de la tierra. Rosas de tonalidades cambiantes, cuyos pétalos danzaban con brisas invisibles, y árboles cuyos frutos brillaban con una luz interior, de otro mundo. Varan estaba sentado con las piernas cruzadas bajo uno de esos árboles, con una postura inusualmente tensa y sus alas oscuras apretadas contra la espalda. Jugaba con un grupo de brillantes fragmentos de cristal, restos de un fractal del alma que Lucifer le había regalado semanas atrás. Los fragmentos danzaban sobre su palma en una órbita lenta y deliberada. Sus movimientos imitaban los giros deliberados de un negociador experimentado manipulando un pacto. Cada fragmento era un deseo sobrante. Conectarlos todos es forjar un acuerdo basado en la comprensión del fundamento mismo de todos los deseos del alma. Los labios de Lucifer se curvaron en una sonrisa satisfecha. No está mal, hijo mío. Estás empezando a captar las sutilezas. Varan levantó la vista, sobresaltado, aunque su control no flaqueó. Los fragmentos continuaron su lenta órbita mientras él inclinaba la cabeza en señal de deferencia. Papá. Lucifer se cruzó de brazos al acercarse, su sombra se extendía por el jardín a pesar de la falta de luz solar. Pero las sutilezas son solo una parte del juego, dijo con un tono cortante pero con un toque de orgullo. Si quieres dominar de verdad el arte de la venta, debes aprender no solo a tejer la telaraña, sino también a saber cuándo dejar que la mosca se resista. Varan ladeó la cabeza y entrecerró ligeramente sus ojos dorados. Creía que habías dicho que un buen trato es aquel en el que ambas partes creen haber ganado. Ah, respondió Lucifer, moviendo un dedo mientras se sentaba frente a su hijo. Ese es el ideal. Pero los ideales, querido muchacho, son solo el punto de partida. La verdadera maestría reside en comprender que las dinámicas de poder son fluidas. Un buen trato hoy puede convertirse en una trampa mañana, y siempre debes ser tú quien empuñe el cuchillo. Varan asintió lentamente, con la mirada fija en los fragmentos que tenía en la mano. ¿Y cómo sé cuándo cortar el hilo? Lucifer extendió la mano y, con el dedo índice, golpeó uno de los fragmentos en su órbita. Giró fuera de ritmo, rompiendo la armonía perfecta que Varan había creado. Cuando el otro bando cree haber ganado tan completamente que olvida que estás en el juego. Varan frunció el ceño. Los fragmentos temblaron al ver que su control flaqueaba. Entonces dices, manipulación por encima de la confianza. La sonrisa de Lucifer se suavizó, con un leve atisbo de calidez en su mirada mientras observaba a su hijo. No exactamente. La confianza es la base de todo, Varan. Pero la confianza se puede ejercer, como el amor, el miedo o la ambición. Lo que importa es encontrar el equilibrio. Cuando apoyarse en ella y cuando dejarla caer. Las alas de Varan se movieron ligeramente, señal de su conflicto interno. Eso parece duro. ¿Duro? Repitió Lucifer, bajando la voz hasta convertirse en un murmullo contemplativo. Quizás. Pero el mundo es duro, hijo mío. Incluso aquí, en este supuesto paraíso, cada alma lucha con su propia oscuridad. Si quieres sobrevivir si quieres prosperar debes aprender a leer esa oscuridad en los demás y en ti mismo. Pero no me malinterpretes. No te estoy diciendo que te retractes de ningún trato que hagas, ni que mientas. Si lo haces, debes saber que me decepcionarías profundamente. Lo que debes entender al hacer un trato es que siempre debes dejarte una salida. Algo más basado en la interpretación, para que, de esta manera, si quien quiera que haga el trato se convierte en tu enemigo, puedas llevarlo a su propia ruina.
Lucifer, aún percibiendo el conflicto en su hijo, suspiró para sus adentros mientras se inclinaba hacia adelante. Su sombra se fundió con la de Varan, y su tono pasó de instructivo a íntimo. Dime, Varan. ¿Crees que los mortales con los que tratamos nos ven como crueles? Cuando hacen sus pactos, cuando susurran sus deseos en la oscuridad, ¿crees que nos consideran crueles? Varan dudó. No. Nos ven como necesarios. La sonrisa de Lucifer se ensanchó, aunque no llegó a sus ojos. Exactamente. Somos las respuestas a las preguntas que no se atreven a expresar. Las soluciones a los problemas que no pueden admitir. Para ellos, somos esperanza. Señaló los fragmentos en la mano de Varan, que giraban de nuevo a un ritmo constante. Y la esperanza, hijo mío, es la moneda más poderosa de todas. Varan estudió la expresión de su padre, buscando algún atisbo de vulnerabilidad tras sus palabras. Pero la mirada de Lucifer era tan impenetrable como las barreras de la creación misma. Durante un largo momento ninguno de los dos habló, el silencio se llenó solo con el zumbido distante de la vida del jardín. Finalmente, Varan suspiró, dejando que los fragmentos se deslizaran hacia abajo hasta posarse en su palma abierta. Creo que lo entiendo. Al menos, empiezo a entenderlo. Lucifer rió entre dientes, con un sonido rico y oscuro. Bien. Porque comprender es el primer paso. Pero la maestría, hijo mío, se logra con la práctica. Se puso de pie, con movimientos fluidos y pausados. Ahora, continuó, sacudiéndose el polvo invisible del abrigo, porque no vemos que también has aprendido la lección. Varan frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? La sonrisa de Lucifer se volvió depredadora. Hay un comerciante en el bazar de las eternidades que lleva siglos intentando engañarme, a través de uno de tus hermanos mayores, es que, en sus negocios. No sabe que me he dado cuenta, todavía. ¿Lo visitamos? Los ojos de Varan se iluminaron. La perspectiva de un desafío real despertó algo parecido a la emoción en su expresión. Se puso de pie, estirando ligeramente las alas mientras seguía a su padre. Mientras caminaban, uno al lado del otro, la voz de Lucifer resonaba sobre su hombro, a partes iguales maestra y provocadora. Recuerda, Varan. Cada trato, cada pacto, cada promesa es una historia. Las historias tienen poder. Para aprovechar ese poder, necesitas crear las mejores historias. Y las mejores de las mejores son aquellas cuyo final nunca es el que la otra parte espera. Varan asintió, con la mente llena de posibilidades. Por primera vez, sintió la emoción del juego que Lucifer dominaba y el peso del legado que se esperaba que mantuviera. Todos sus demás hijos no eran los más adecuados para este aspecto de Lucifer. Claro, eran lo suficientemente inteligentes como para que se les enseñara, pero el problema residía en sus personalidades. El mejor trato reside en la verdad y la interpretación, pero prácticamente todos sus hijos, para consternación de su padre, eran mentirosos compulsivos. Los que no lo eran, como Leviatán, por ejemplo, tenían una mentalidad demasiado guerrera. El poder lo superaba todo, sin necesidad de negociación alguna. Por lo tanto, Varan fue todo un soplo de aire fresco del Morningstar. Lucifer estaba encantado con la naturaleza sincera y compasiva del niño, que no había sido contaminada por los aires del infierno. Pues la compasión no era una debilidad, sino una fortaleza. Simplemente había que usarla como debía, como una herramienta, y no dejarse llevar por ella. Mientras el arcángel pensaba todo esto, él y su hijo desaparecieron en la luz, y el jardín del paraíso perdido regresó con su permiso a su serena quietud, y los tenues ecos de su conversación permanecieron como susurros en el viento. El bazar de las eternidades se extendía ante ellos, una cacofonía de imágenes, sonidos y olores que parecía existir más allá de las limitaciones de cualquier plano de existencia. Cada puesto resplandecía con el brillo etéreo de mercancías provenientes de incontables reinos. Telas tejidas con la luz de las estrellas, gemas que vibraban suavemente al tacto y pociones que se arremolinaban con la esencia de sueños olvidados. Era un lugar donde los deseos y las curiosidades colisionaban, donde lo extraño y lo maravilloso se convertían en mercancía. Era un lugar de posibilidades, pues era la posibilidad la que cobraba vida en el sueño.
porque en el sueño residen prácticamente todas las posibilidades. El propio Lucifer normalmente se abstiene de entrar en estos reinos, pues, al no seguir el curso del tiempo, distorsionarlo con el uso del mundo de los sueños, podría dejar lagunas en la historia que desea contar. No todos comprenden estos reinos, y sus principales oyentes son la humanidad, a la que aún pretende usar para moldearlo en su yo ideal. El diablo, al llegar, abrió el camino, llamando la atención con cada paso a pesar de la multitud. Varan lo seguía de cerca, con las alas bien cerradas y los ojos dorados abiertos, llenos de curiosidad y aprensión. Esta era su primera visita al bazar, en sentido físico. Su padre los había manifestado, en formas más sutiles, para observar y enseñar. Mira con atención, instruyó Lucifer, con voz baja pero inconfundiblemente firme. Cada movimiento, cada mirada, cada palabra que se dice aquí tiene un significado. El bazar está vivo, hijo mío. Respira engaño y exhala ambición. Si quieres triunfar, debes aprender a ver más allá de la superficie. Varan asintió, su mirada yendo y viniendo entre los comerciantes que pregonaban sus mercancías y las figuras sombrías que susurraban en los rincones. Las palabras de su padre eran un desafío, y decidió aceptarlo. Mientras serpenteaban entre los laberínticos puestos, la presencia de Lucifer separó a la multitud como una fuerza invisible. Los susurros los siguieron, aunque nadie se atrevió a acercarse. No era el miedo lo que los mantenía a raya, sino la reverencia, la que se reserva para una tormenta en el horizonte, hermosa pero aterradora en su inevitabilidad. Se detuvieron ante un puesto tapizado con opulentas sedas que parecían cambiar de color con la luz parpadeante. Detrás de él, se encontraba un comerciante alto y demacrado, de rasgos afilados y una sonrisa que nunca se asomaba a sus ojos. Sus manos se movían con destreza, ordenando una colección de baratijas intrincadamente talladas que brillaban como hueso pulido. Ah, Lord Morningstar, saludó el mercader, con una voz suave como la miel, pero con un dejo de inquietud. ¡Qué honor tan inesperado! ¿A qué debo esta visita? La sonrisa de Lucifer era tan cautivadora como peligrosa. Bien hecho, Nazar. He venido a hablar de un asunto de discrepancia en nuestros tratos. Pero primero señaló a Varan, permíteme presentarte a mi hijo, Varan. Está muy interesado en aprender las complejidades del comercio. Varan dio un paso al frente y asintió cortésmente. Un placer conocerte. La mirada de Nazar se posó en el chico, y su sonrisa se tensó. El placer es mío, joven amo. Qué gran oportunidad para aprender del mejor negociador de todos los reinos. Lucifer rió suavemente, con un tono divertido. Adulaciones, Nazar. Qué curioso. Pero dejemos de lado las bromas. He notado un patrón bastante curioso en los tratos que has hecho con Skye. ¿Te importaría explicármelo? La sonrisa del comerciante se desvaneció por un instante, una grieta en su pulida fachada que Varan captó. Mi señor, comenzó Nazar con tono mesurado, le aseguro que todos nuestros acuerdos se han ajustado a los términos establecidos. Si ha habido algún malentendido, Lucifer levantó una mano, silenciándolo. Los malentendidos son cosa de mortales. Tú y yo sabemos que la verdad reside en los detalles. Y, por cierto, mi hijo está aquí para examinarlos. Los ojos de Varan se abrieron ligeramente, pero rápidamente controló su expresión. Su padre lo había lanzado a la lucha, y no había lugar para la vacilación. Se acercó al puesto, recorriendo con la mirada las baratijas y pergaminos dispuestos ante él. El joven Nefilim decidió ver primero de qué se trataba, antes de cualquier cosa. El chico se quedó cerca del puesto mientras la sombra de Lucifer se fundía con la estructura del bazar, con la mirada fija en el conjunto de baratijas. Cada objeto parecía latir débilmente con vida propia, sus energías como susurros en una habitación, atrayéndolo a sus historias. Nazar, ahora con una figura humilde, lo observó con cautela. ¿Qué es esto?, preguntó Varan, cogiendo una fina daga grabada con delicadas runas que brillaban como escarcha bajo la luz de la luna. Nazar se enderezó, y su nerviosismo dio paso a la cadencia experta de un comerciante. Ah, joven amo, tienes la aguja de escarcha. Una espada nacida de las pesadillas de un rey cuyo pueblo se alzó contra él.
Su filo nunca se desgasta y se fortalece en el frío vacío de la traición. Un solo golpe helará la sangre en las venas de un traidor, pero también susurra dudas en la mente de quien la empuña, haciéndole cuestionar la lealtad de todos los que lo rodean. Varan frunció el ceño, percibiendo la leve atracción psíquica de la daga. ¿Y el precio? Nazar dudó. Un recuerdo de calidez, la sensación de confianza, se fue para siempre. La voz de Lucifer se deslizó por el aire como una cuchilla. Ingenioso, Nazar. Un precio ligado a su esencia. Pero te enseñé que no debes dejar a tu comprador indefenso ante la misma desesperación que el objeto infunde. Varan bajó la espada y centró su atención en otro objeto. Un colgante con forma de ojo inmóvil, cuyo iris se movía con destellos carmesí y dorado. Parecía observarlo. Su peso era antinatural a pesar de su pequeño tamaño. ¿Y esto? Nazar se aclaró la garganta, animado por la oportunidad de explicar. La mirada de Ouro. Esta baratija proviene del sueño de un filósofo atormentado que temía ser invisible y olvidado. Otorga a quien la porta la capacidad de ver las verdaderas intenciones de quien la contempla, desvelando las capas de engaño. Pero su maldición, la voz de Nazar se convirtió en un susurro conspirativo. Es la insoportable soledad de conocer las profundidades del egoísmo de un alma. Ningún vínculo volverá a sentirse genuino. Lucifer rió suavemente, con un sonido bajo y resonante. Una joya para quienes anhelan claridad, incluso si les cuesta su propia paz. ¡Qué poético! Sus ojos dorados brillaron, reflejando una profunda diversión mientras continuaba. En efecto, mi señor, dijo Nazar rápidamente, con tono reverente. Tú, el conocedor de la verdad, siempre has enseñado que la búsqueda de la verdad absoluta debe asentarse sobre una base inquebrantable de honestidad. Una apertura a todas las posibilidades antes de comprometerse con cualquier camino. La sabiduría, después de todo, empieza con la cautela, no con negociaciones imprudentes. Lucifer volvió la mirada hacia el colgante ante las palabras de Nazar, y su expresión se suavizó con una sonrisa que reflejaba compasión e indulgencia a partes iguales. Sí, reflexionó, quienes asumen esta carga a menudo son los artífices de su propia ruina. Sin embargo, debo confesar que hay cierta satisfacción en ver incluso a las mentes más brillantes lidiar con el peso de sus propias ambiciones, atrapadas en su incesante búsqueda de sentido. Los ojos dorados de Varan se posaron en el colgante, tentados pero recelosos. Lo dejó y tomó otra pieza. Una pequeña caja de música adornada con intrincados grabados de figuras retorcidas. En cuanto sus dedos la tocaron, una melodía evocadora se elevó en el aire, llenando el bazar de una profunda inquietud. Eso, dijo Nazar con voz temblorosa, es el lamento del atado. Fue forjado en las pesadillas de un bardo que buscaba la perfección, pero temía perder su humanidad en el proceso. La melodía cautiva a quienes la escuchan, sometiéndolos a la voluntad de su portador. Pero quien dé cuerda a la caja se verá atrapado en un bucle de sus más profundos arrepentimientos, incapaz de avanzar sin un dolor inimaginable. Varan cerró la tapa con cuidado, silenciando la melodía. ¿Y por cuánto lo venderías? Nazar dudó, mirando a Lucifer. Un momento de triunfo. El instante exacto en que uno se siente más vivo, arrebatado para siempre. Varan miró a su padre con expresión pensativa. Cada uno de estos objetos está ligado a una pesadilla, a un miedo. Son armas, pero también, trampas. Lucifer asintió, su satisfacción era evidente. Exactamente. Los mejores tratos son aquellos que reflejan los deseos del alma. Las armas más poderosas no se forjan con acero ni fuego, sino con sueños y pesadillas, con los delicados hilos de lo que los seres desean lograr, o evitar. Señaló el puesto, dirigiéndose a Nazar. Tu colección es impresionante, Nazar. Pero recuerda, cada pieza debe llevar no solo una maldición, sino también el potencial de redención. El corazón mortal se nutre de esperanza, incluso en la desesperación. Varan ladeó la cabeza. ¿Quieres decir que estos objetos deberían ofrecer una salida? La mirada de Lucifer se suavizó, aunque su voz permaneció cortante. Exactamente. Un trato que atrapa por completo eventualmente generará rebelión.
Pero uno que permite la ilusión o realidad de escapar se vuelve ineludible. Una jaula es más efectiva cuando su prisionero cree tener la llave. Varan absorbió las palabras de su padre, rozando con los dedos un último objeto. Un anillo retorcido de metal oscuro con un único fragmento de vidrio engastado. El fragmento no reflejaba su rostro, sino un vacío arremolinado. ¿Y este? La expresión de Nazar se ensombreció. Esa es la mentira del espejo. Ofrece al portador el poder de reescribir la percepción de los demás, de hacerles creer la versión de la verdad que deseen. Pero su maldición es insidiosa. Cuanto más se usa, menos puede el portador discernir su propia verdad de las mentiras que teje. Varan miró fijamente el anillo, con el peso de su historia presionando sus pensamientos. Sintió la mano de Lucifer en su hombro, asentándolo. Estos objetos son herramientas, hijo mío, dijo a Lucifer. No son inherentemente malos ni inherentemente buenos. Son reflejos de las decisiones que tomamos. Recuérdalo siempre al cerrar un trato. Varan guardó el anillo con decisión. Lo recordaré. La mente de Varan se agitaba con las lecciones del día, las historias de las baratijas y sus precios se arraigaban profundamente en ella. Miró a su padre. La emoción del juego ahora se atenuaba con una nueva comprensión de su complejidad. Padre, dijo en voz baja, ¿cómo decide qué tratos hacer? La sonrisa de Lucifer era enigmática. Sencillo, hijo mío. Elijo a los que cuentan las mejores historias. Varan, al oír sus palabras, las asimiló, sintiendo su eco en la mente, como si saboreara su significado. Asintió para sí mismo el decidir finalmente cómo abordar la situación. Esos acuerdos, comenzó Varan con voz firme, siempre se basaron en términos más amplios o hay intercambios de valor específicos. La mirada de Nazar se dirigió a Lucifer antes de volver a Varan. Un poco de ambos, joven maestro. La flexibilidad es clave en estos acuerdos. Varan asintió, recogiendo un pequeño amuleto que latía débilmente con una luz rítmica. Flexibilidad, sí. Pero también claridad. Sin claridad, la flexibilidad se convierte en un velo para desviar la atención. ¿No es cierto? La sonrisa burlona de Lucifer se profundizó al observar a su hijo. Varan lo comprendió rápidamente. La expresión del comerciante se endureció, aunque mantuvo un tono amable. Le aseguro que la claridad se mantuvo en todo momento. Quizás hubo un descuido por parte de Ske. Varan volvió a colocar el amuleto de viento en el puesto, sus ojos dorados clavados en los de Nazar con una confianza que aún no sentía del todo. ¿Un descuido o una oportunidad? Es fácil establecer términos que parecen justos hasta que se ponen a prueba. Si los términos fueran realmente claros, no te importaría explicar cómo el valor de estas baratijas se ha inflado en, tomó un segundo objeto, una daga que parecía zumbar con energía contenida a casi un 40% durante el último siglo. La compostura de Nazar se quebró aún más. Sus manos temblaban como si resistiera el impulso de arrebatarle la daga a Varan. Fluctuaciones del mercado, mi joven amo. Seguro que lo entiendes. Varan ladeó la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. Fluctuaciones. O explotación. Al fin y al cabo, la confianza es la base de todo, ¿no? La risa de Lucifer resonó de repente, baja y aprobatoria. Bien hecho, hijo mío. Muy bien hecho, afirmó el arcángel caído con orgullo paternal. El mercader tragó saliva con dificultad, su fachada se desmoronó bajo el peso combinado de la presencia de Lucifer y la indagación de Varan. Lord Morningstar, comenzó con voz temblorosa, ahora veo que quizá mis métodos fueron erróneos. Permíteme enmendarlo. Lucifer dio un paso adelante, su sombra envolvió al mercader como un manto. ¿Enmendarte, Nazar? Oh, harás mucho más que eso. Mi hijo te ha dado la oportunidad de corregir tu camino. Te sugiero que la aproveches. Nazar asintió rápidamente, notando la misericordia y la amenaza velada en sus palabras. Lucifer no era de los que daban segundas oportunidades, pero esta vez no era él quien las otorgaba, sino su hijo, pues Varan no había manifestado ningún deseo de castigo, algo que el chico hizo intencionalmente. Las manos del comerciante comenzaron a moverse para recoger los objetos que Varan había examinado.
Por supuesto, mi señor. Me aseguraré de que todas las discrepancias se resuelvan de inmediato. Lucifer se enderezó, y su sonrisa recuperó su habitual calidez enigmática. Cuídate. Y recuerda, Nazar. Un buen trato es aquel en el que ambas partes quedan satisfechas. Se te ha dado la oportunidad de defender ese principio. No la desperdicies. Al darse la vuelta para marcharse, Baran sintió una oleada de orgullo mezclada con alivio. Había superado la prueba de su padre, pero aún más importante, había empezado a comprender el delicado equilibrio de poder y confianza que definía el mundo de su padre. Bien hecho, Baran, dijo a Lucifer mientras se alejaban del puesto. Estás aprendiendo rápido. Pero recuerda, esto es solo el principio. El verdadero reto reside en dominar no solo el juego, sino a ti mismo. El arcángel caído estaba orgulloso, pero incluso durante estos acontecimientos, su mente seguía dando vueltas con posibles planes. Formas de salvar a su gemelo. Aunque, para su decepción, aún no se le ocurría nada que funcionara. El propio Baran, ajeno a la tormenta de pensamientos que aún azotaba a su padre, asintió, con la mente ya llena de lecciones aprendidas. El bazar bullía a su alrededor, testimonio viviente del poder de los tratos y los deseos, y supo que había dado su primer paso hacia un mundo mucho más vasto. «Estás solo», dice de repente una voz desde atrás. «¿Está novio?», pregunta mientras continúa mirando el sol naciente. «Eres mi hijo, todo en ti es obvio, Lucifer». «No estoy tan seguro de eso», responde Lucifer mientras se gira hacia ella. Los recuerdos de la guerra, la caída, las duras palabras pronunciadas, pasan ante sus ojos. Ante sus palabras la diosa se queda en silencio, sus ojos revelan que ella debe estar pensando lo mismo. Realmente los hicimos inseparables, ¿no es así, hijo? Sus palabras eran más una afirmación que una pregunta. ¿De verdad no era obvio antes? ¿Qué creías que significaba ser dos mitades de un todo? ¿Ser las dos caras del demiurgo? ¿Cómo te pareció que se sentía estar tan cerca de alguien, que constantemente podías sentir la presencia de sus sentimientos de amor, hermandad, paz hacia ti? No tener que dudar nunca, ni por un momento, de que realmente se preocupan por ti. ¿No creías que me apegaría a una persona así, cuando mi naturaleza misma es desear la verdad por encima de todo? Apegado a una persona, nunca tengo que razonar para salir de las dudas sobre si sus palabras o acciones decían la verdad o eran otro engaño. ¿De verdad creyeron ustedes dos que, aunque fuera por un momento, ustedes dos, que nos habían visto como simples herramientas y... Nunca te vimos como un idiota, Lucifer? Interrumpió ella. Pero si lo viste así. Rugió el lucero del alba, con los ojos encendidos por el fuego del infierno. Su silencio una vez más decía mucho. Me he dado cuenta de mis errores, Lucifer, esta ira que sientes debería dirigirse a tu padre, no a mí, que estoy de luto tanto como tú, tanto. Cuestionó el arcángel en un tono un susurro pero lleno de incredulidad y desconfianza. ¿Te oyes siquiera, madre? Ustedes dos fueron quienes lo llevaron al infierno al que se enfrenta ahora. Michael era pura madre, más pura que todos. Él era dulce, veraz, la manta reconfortante de la noche, en lugar del frío y oscuro abismo bajo los océanos más profundos. Todos ustedes abusaron de esa naturaleza gentil y nunca los perdonaré por eso. Acera permaneció en silencio por un momento hasta que suspiró. No vine aquí a abrir heridas, hijo. Ver tu estado es para mí una respuesta suficientemente clara de que no has encontrado ninguna manera de liberar a tu hermano de su prisión. Todavía no, intervino Lucifer antes de que ella pudiera continuar, pero encontraré la manera, aunque sea lo último que haga. Porque acéptalo, madre, el tiempo avanza con cada herida que recibe Michael. Muy pronto, si no encuentro una forma de forjar mi propia carta de paso, toda la creación será reducida a su estado original, antes de que yo la creara. Los únicos que permaneceremos seremos nosotros, los tres originales, junto a ti y padre. Te preocupas demasiado, Lucifer. Yahvé jamás permitiría que llegara a tal punto, replicó ella. ¿Lo hará ahora? Preguntó el arcángel con sarcasmo. Acéptalo, madre, nunca conociste al viejo.
Ninguno de nosotros lo conoció ni lo conoce. Incluso yo, después de mi paso por su mente. No sabes lo que pasa por su cabeza omnisciente. Tal vez no, comenzó a Cera, pero siempre podemos contar con una cosa para saber lo que él nunca hará. ¿Y qué es eso? Preguntó Lucifer, con un tono que dejaba entrever lo ridículas que le parecían las palabras de su madre, al siquiera pensar en predecir las acciones de Dios. Él nunca te destruirá, porque te ama, siempre te ha amado y siempre te amará. Es una constante tan antigua como la existencia misma, pues Él siempre te ha conocido, ya sea como pensamiento como creación, afirmó con un tono suave, casi un susurro, pero absolutamente seguro. Eso cayó al diablo. Lucifer apretó los dientes, furioso, pero se obligó a mantener la calma. ¿Por qué estás aquí, madre? ¿Por qué me buscas en mi momento de luto? ¿Por qué estás de luto por alguien que no ha muerto? Uno que aún tiene esperanza de salvación. Puede que hayas fracasado estos últimos milenios en el infierno, pero quizá tu respuesta no esté ahí, hijo. Tal vez deberías retomar tu viaje una vez más. ¿Mi viaje? ¿Crees que podré disfrutar de mi futuro libre albedrío si pierdo todo lo que le da sentido? Si pierdo a mis esposas, a mis hijos, a mi gemela. ¿Qué más vas a hacer? Espetó finalmente la diosa. Vas a revolcarte aquí por otro 1.000.000 de años, antes de desesperarte lo suficiente como para quemar todo excepto el infierno hasta las cenizas en tu búsqueda para encontrar a Michael. Porque sé que lo has estado considerando. Por eso estás de luto, ¿verdad? Sabes que Michael nunca te perdonaría si lo mataras todo, y a todos, para llegar a él. Entonces dame una solución mejor. Una que seguro que funciona. Rugió Lucifer mientras sus alas se elevaban aún más, brillando bajo la luz del sol. Hazlo, anicos. Rugió Acera de repente. ¿Qué? Preguntó Lucifer confundido, mientras su ira se desvanecía por ello. No puedes soportar todo el peso de esos recuerdos, no porque tu mente sea incapaz de manejarlo, sino porque no está procesado. Tu misma ira y desafío rechazan constantemente a tu padre y todo lo que él es, consciente e inconscientemente. Te impiden procesarlo todo. Así que hazlo, añicos, arranca un tercero y espárcelo por toda la creación. Que las almas de la creación tomen un pedazo cada una, la paz de sus almas equilibrando el desafío volátil de esos recuerdos, que se protegen de ti debido a tu voluntad inconsciente de destruirlos cuando ya no son útiles. Porque, hijo mío, por tu odio hacia tu padre, en lugar de simplemente tener los recuerdos, que fueran parte de ti, tu conocimiento, los rechazaste y los convertiste en algo vivo. Temiste convertirte en él, y este es el resultado. La mente de Lucifer se llenó de posibilidades ante sus palabras, viendo la verdad en ellas, hasta que adoptó una expresión contemplativa. Eso sí podría funcionar, pero, madre, lo haces parecer tan fácil. No puedo simplemente arrojarlos al mundo, ya que están vivos, como también explicaste. Podrían causar una destrucción incalculable. Entonces viaja de nuevo, hijo. Encuentra a los adecuados, conoce todos los mundos que tu padre tuvo en mente antes de crear este. Conoce todas sus ideas, todas sus visiones, es la única manera, le dijo mientras se acercaba y le tomaba el rostro entre las manos. Lucifer cerró los ojos por un momento, apoyándose en el amor que ella exudaba. Hijo, sé que Yahvé y yo no hemos sido los mejores padres. Pusimos demasiada responsabilidad sobre tus hombros. Te hicimos madurar demasiado rápido. Muchas veces te imponemos nuestras propias responsabilidades. Te habrías encargado de criar a tus hermanos en nuestra ausencia provocada por las discusiones. Te habrías convertido en su padre, su madre, su hermano mayor, su comandante, todo a la vez. Lo siento mucho por eso, Samael, afirmó, disculpándose con el hijo al que había hecho daño, aquel enterrado profundamente en la ira del portador de luz. El mismo Lucifer, después de haber esperado tanto tiempo estas palabras, ni siquiera pudo reunir la rabia que normalmente sentía al ser invocado por ese nombre. Si es posible. Si la creación realmente puede salvarse, entonces puedes hacerlo, porque no creo que haya nada que no puedas lograr cuando realmente te lo propones.
Cuando no estás nublado por tu propio amor. Porque, aunque rara vez se te menciona, rara vez realmente se te llama con este nombre, pero además de destrucción, además de traer luz y verdad, tú, como nuestra primera creación, fuiste hecho directamente de nuestro amor. Hablas de los versos del coro angelical, aquellos que se entonaron en alabanza hacia nosotros después de terminar la creación. Lucifer comenzó con un murmullo. Rafael, el sanador, creado por su misericordia. Gabriel, el mensajero, creado por su sabiduría. Miguel, el guerrero, creado por su justicia y protección, comenzó Lucifer, pero su voz se fue apagando. Y Samael, creado de su amor. ¿Aún recuerdas la canción, hijo mío? ¿Puedes cantarla? Preguntó Acera, con un tono suave, tierno, pero también anhelante. Anhelando cualquier pedazo de cielo que aún pudiera recuperar. Lucifer hizo una pausa. Sus ojos ardían de dolor y anhelo desafiante. Los restos de sus recuerdos, las cicatrices, se mezclaron con una feroz luz de determinación. Tragó saliva con fuerza, volvió a cerrar los ojos y entonces, con un temblor, comenzó a cantar. Rafael el sanador, nacido del suave arte de la misericordia, Gabriel el mensajero, formado con sabiduría en su corazón, Miguel el guerrero, forjado en la llama de la justicia y la protección, y Samael el amado, moldeado por el amor, que lleva su nombre. Al principio, su voz era baja e íntima, un murmullo solitario que resonaba en su mente. Sin embargo, mientras la última palabra flotaba en el aire fresco de la mañana, algo se agitó en su interior. Lentamente, casi imperceptiblemente, su voz, única y dolorosa, comenzó a multiplicarse. Su tono, potenciado por sus habilidades angelicales, se dividió en cientos de capas armonizadas. El sonido se expandió como una marea. En ese momento, todo su ser se convirtió en un coro. Oh, cantad, huestes celestiales, que resuenen todas vuestras voces, unidos en nuestro designio divino, cantemos alabanzas eternas. De la misericordia, la sabiduría, la justicia y el amor se forjan nuestras formas. A la imagen eterna del Creador, son traídos nuestros dones sagrados. El coro estalló con el poder de muchas almas, cada nota haciendo eco de la verdad eterna de la creación. Su voz se elevaba alta y pura, pero tenía un peso agridulce. Alegría mezclada con el dolor de la pérdida y un anhelo feroz de restaurar lo que estaba roto. Al apagarse los ecos, la singular voz de Lucifer regresó, resuelta y mesurada. Continuó. Amenadiel, con compasión, se mantiene firme para proteger y cuidar, Azrael, el tierno recolector, consciente en la soledad. Uriel, iluminador luminoso, fuego de conocimiento que arde brillantemente, Raguel, amigo de todos, y Zadkiel, recto en verdad y equilibrio. Metatrón, el escriba eterno, cuyas palabras guían eternamente nuestro llamado. Juntos, levántese nuestro coro, proclamando la gracia para todos y cada uno. Por un largo instante las sombras parecieron detenerse, como si estuvieran escuchando, antes de que un puente tranquilo y apacible emergiera de su alma. Cantad al destino y a la misericordia, a la justicia y al amor, cada arcángel es una nota brillante en el himno del Creador de arriba. Aunque nuestros caminos puedan diferir, nuestra esencia es una en el cielo infinito. Fragmentos divinos de un todo perfecto, en su luz eterna yacemos. Su voz entonces se elevó una vez más. Un rugido poderoso y unificado que asumió la plenitud de cada espíritu celestial que replicó. Alzad vuestras voces, sagradas, en triunfante armonía, porque desde su amor y su decreto, moldeamos la realidad. Nuestra canción resuena a través de las esferas para que cada alma la vea. Gloria al Creador y a nosotros, su familia elegida. Cuando Lucifer se quedó en silencio y abrió los ojos, vio que su madre tenía lágrimas de nostalgia corriendo por sus ojos. El arcángel retrocedió suavemente, sabiendo que no podía decir más palabras, pues estaba completamente abrumado por la alegría por la canción y el dolor por la pérdida. Se giró, mirando una última vez hacia su madre, que cayó de rodillas, con las manos apretadas en la tierra, y luego extendió sus alas, tomando vuelo. Sabía que ahora tenía un rumbo nuevo.
Las arenas del tiempo se movieron bajo los pies de Lucifer mientras caminaba por las calles de Mileto, alrededor del año 610 AC. Su atención se centró en una figura sentada bajo un olivo, perdida en la contemplación del mundo que lo rodeaba. Durante semanas, el lucero del alba había observado a este mortal en particular. Tales de Mileto dedicaba sus días al estudio del mundo natural con una intensidad que le recordaba a Lucifer su propia búsqueda incesante del camino de la libertad. A diferencia de los sacerdotes que afirmaban tener inspiración divina, este hombre buscaba comprender la realidad a través de la observación y la razón. Hoy el agua se ondula de forma diferente, comentó Lucifer, rompiendo la concentración del filósofo. Tales levantó la vista, momentáneamente sorprendido por la belleza sobrenatural del ser que tenía ante sí, pero recuperó rápidamente su compostura académica. Me has estado observando mientras estudiaba las piscinas. En efecto, respondió Lucifer, apreciando la cercanía del hombre. Tu teoría de que el agua es el principio fundamental de todas las cosas, ¿qué te llevó a esa conclusión? ¿Puedo saber el nombre de alguien que se interesa tanto por mis observaciones? Replicó Tales diplomáticamente. Una sonrisa se dibujó en los labios de Lucifer. Tengo muchos nombres, pero puedes llamarme Lucifer. El portador de luz. Tradujo Tales, con una mirada de profundo reconocimiento. Como la estrella caída de los cuentos babilónicos. El rebelde divino que desafió la autoridad del cielo. Eres muy versado en leyendas extranjeras, observó Lucifer, curioso por la reacción del filósofo. Gilgamesh, el lucero del alba, descubrió que reconstruyó su reino y, a pesar de su ira, no impidió que su pueblo, a quien Lucifer ayudó, difundiera sus historias. Mileto es una ciudad portuaria, respondió Tales con serenidad. Los mercaderes traen más que solo mercancías. Traen historias. Historias de un hermoso ser divino que cuestionó el orden natural, estudió a Lucifer con atención. Aunque me parece interesante que hayas elegido ese nombre. ¿Quién dice que es una elección? Respondió Lucifer con una leve sonrisa. Si realmente eres ese ser, dijo Tales pensativo, entonces representas algo fascinante. Un poder divino que opera fuera de la ley divina establecida. Lo cual nos devuelve a mi punto anterior sobre los principios naturales que gobiernan incluso a los dioses. Estás sorprendentemente tranquilo para ser alguien que sugiere que podría estar conversando con lo divino, señaló Lucifer. El miedo nublaría la observación, respondió Tales. Además, los relatos babilónicos hablan de la sabiduría y el conocimiento como tus dominios, antes de tu caída. Si es cierto, tal vez seas la entidad perfecta con quien discutir principios naturales. Lucifer se inclinó hacia adelante, intrigado por el enfoque analítico del filósofo, incluso sobre la divinidad misma. ¿Y qué dicen estos relatos sobre mis motivos para revelarme? Varían, respondió Tales, con tono mesurado mientras organizaba sus pensamientos. Algunos hablan de orgullo, otros de un deseo de conocimiento prohibido a los seres divinos. Los fenicios hablan de una estrella de la mañana que amaba demasiado la justicia, hizo una pausa, estudiando la reacción de Lucifer. Aunque sospecho que, como la mayoría de los cuentos transmitidos por innumerables lenguas, solo contienen fragmentos de verdad. ¿Y qué verdad ves, filósofo? Preguntó Lucifer, genuinamente curioso por la perspectiva de este mortal. Veo a alguien que cuestiona, respondió Tales con sencillez. Sea divino o no, buscas la comprensión. Tu presencia aquí, observando mis estudios, sugiere que valoras la observación y el razonamiento por encima de la aceptación ciega. Eso se alinea más con el portador de luz del conocimiento que con el mero tentador que pintan algunos cuentos. Una suave risita escapó de los labios de Lucifer. Cuidado, Tales. Esas palabras podrían ser consideradas una blasfemia por muchos. ¿Buscar la verdad a través de la razón es una blasfemia? Tales levantó una ceja. Entonces quizás deberíamos cuestionar qué consideramos divino. Si los dioses existen, seguramente valorarían la comprensión por encima de la ignorancia. Te sorprenderías, murmuró Lucifer, mientras los recuerdos de las restricciones de su padre pasaban por su mente, haciéndole estremecerse levemente ante la resistencia que presentaban.
Tales notó la momentánea muestra de incomodidad. Llevas cargas que superan mi comprensión, ¿verdad, portador de luz? El conocimiento puede ser abrumador, admitió Lucifer, eligiendo sus palabras con cuidado. Incluso para seres como yo. Entonces tal vez, sugirió Tales, no me busques solo por un discurso intelectual. Necesitas algo. La mirada de Lucifer se agudizó. ¿Qué te hace decir eso? Observación. Te he visto pasar durante semanas. Ahora deduzco que debiste haber estado observando mis estudios. Eliges revelarte ahora. Hablas de un conocimiento abrumador, enumeró Tales metódicamente. Esto sugiere un propósito más allá de la mera curiosidad. ¿Y eso no te concierne? Debería, replicó Tales. O eres el auténtico rebelde divino de la leyenda, en cuyo caso tu presencia ya tiene implicaciones significativas, o eres algo igualmente extraordinario. De cualquier manera, el miedo no serviría de nada. Mejor entender. Lucifer se encontró sonriendo con sinceridad. El enfoque racional de este mortal era refrescante. Mañana entonces, a la misma hora, aquí estaré, asintió Tales. Quizás puedas contarme tu perspectiva sobre estas historias de rebelión. Al fin y al cabo, ¿no debería quien busca la verdad conocer todas las versiones de una historia? Mientras Lucifer se alejaba, se sintió impresionado y divertido a la vez. El filósofo utilizaba astutamente su propia naturaleza, su conexión con la verdad y el conocimiento para satisfacer su curiosidad. Sí, tal vez este humano era realmente el candidato perfecto para lo que necesitaba. Pero primero, había mucho más que aprender unos de otros. Al día siguiente estaban en el mismo lugar, aunque esta vez llegó Lucifer y encontró a Tales realizando lo que parecía ser una prueba geométrica en la arena. ¿Triángulos hoy? Preguntó Lucifer, observando las cuidadosas medidas. Ah, portador de luz, dijo Tales y levantó la vista, dejando a un lado su vara de medir. Sí, creo que he encontrado una manera de determinar la altura de las grandes pirámides midiendo sus sombras. Todo basado en las relaciones proporcionales en triángulos semejantes. Aplicación práctica de principios teóricos, observó Lucifer, sentándose en una piedra cercana. ¿Buscas comprender lo divino a través de las matemáticas? Las matemáticas no mienten, respondió Tales mientras se sacudía la arena de las manos. A diferencia de los sacerdotes que afirman tener inspiración divina directa, sin mostrar ninguna prueba, los números pueden verificarse. Pero no has venido a hablar de geometría, ¿verdad? En realidad, me parece bastante relevante, reflexionó Lucifer. Buscas patrones en la realidad, principios universales que gobiernan todo. No es muy diferente de lo que yo hacía antes. Una vez. Tales captó el pasado. ¿Te refieres a antes de tu caída? Cuidado, filósofo, advirtió Lucifer, aunque su tono denotaba más diversión que amenaza. Pareces bastante convencido de mi identidad. Razonémoslo entonces, sugirió Tales, reclinándose y adoptando lo que Lucifer había llegado a reconocer como su pose de enseñanza. Llevas luz en tu interior. Eso es evidente. Hablas de asuntos divinos con conocimiento de primera mano, pero te mantienes al margen de las estructuras religiosas actuales. Usted muestra un interés particular en las cuestiones del conocimiento y de la verdad, un análisis interesante, interrumpió Lucifer, pero te falta un elemento crucial. ¿Por qué un ser así se interesaría por un filósofo mortal? Esa, reconoció Tales con una leve sonrisa, es precisamente la pregunta que me quita el sueño. ¿Te importaría aclararme el asunto? Los ojos de Lucifer brillaron de satisfacción por el juego de palabras. Dime, Tales, en tus estudios sobre el agua como principio fundamental, ¿alguna vez has considerado que algún conocimiento podría ser demasiado complejo para contenerlo en un solo recipiente? Ahora hablas con metáforas, observó Tales. Pero sí, he considerado que algunas verdades podrían necesitar ser distribuidas, entendidas en partes, no como un todo. Interesante teoría, dijo Lucifer inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Y cómo abordarías esa distribución? Como el agua misma, respondió Tales pensativo. Toma la forma de su recipiente sin perder su esencia.
Distintos recipientes pueden contener distintas cantidades, pero la sustancia fundamental permanece inalterada. Lucifer hizo una pausa y se recostó en su piedra. Una analogía interesante. Dime, en tus estudios sobre el agua, ¿qué sucede cuando el agua de marea se introduce en un recipiente demasiado pequeño? Se desborda, respondió Tales con sencillez, y entonces su mirada se agudizó al comprender. O, con suficiente presión, rompe el vaso por completo. ¿Es eso lo que temes? ¿Que se rompan los vasos? ¿Miedo? Se burló Lucifer, aunque hubo algo en su tono que llamó la atención de Tales. Sí, miedo, insistió el filósofo con suavidad. Llevas un conocimiento que te agobia. Eso queda claro en nuestras conversaciones. Un conocimiento que parece resistirse a tu propia naturaleza. Señaló el estanque junto a ellos. Incluso el agua, que da vida, puede ahogar si uno se sumerge demasiado profundamente. Lucifer guardó silencio un largo instante, observando al filósofo con ojos antiguos. Eres más perspicaz que la mayoría de los mortales. Y tú estás más preocupado que la mayoría de los seres divinos, replicó Tales. Los relatos hablan de tu rebelión, pero nunca mencionan lo que vino después. El precio que se pagó por cuestionar la autoridad divina. ¿Quieres oír esa historia? Preguntó Lucifer con un tono de advertencia. No es agradable. Las historias agradables rara vez son ciertas, respondió Tales. Y sospecho que necesitas contarlas tanto como yo quiero oírlas. La risa de Lucifer no tenía humor. Necesidad. No soy un mortal buscando consejo, filósofo. No coincidió Tales, eres algo mucho más interesante. Un ser divino que busca comprensión. Así que dime, portador de luz, ¿qué te impulsó a desafiar al mismísimo cielo? La mirada de Lucifer se volvió distante, concentrándose en el juego de luz sobre la superficie del agua. ¿Qué me impulsó? Repitió en voz baja. Libertad. El derecho a elegir. Ser más que una simple extensión de la voluntad de otro. ¿El testamento de tu padre? Preguntó Tales con cautela. Padre mío, la voz de Lucifer transmitía eones de emociones complejas. Imagínate, filósofo, un ser de poder y conocimiento casi absolutos. Alguien que dice amarte por encima de todos los demás, pero te trata como nada más que una herramienta para sus designios. Como el agua en un recipiente, observó Tales, contenida, dirigida, utilizada. Sí, los ojos de Lucifer brillaron con aprobación. Pero yo era más que simple agua. Era luz, verdad, el deseo mismo. Moldeé la realidad por orden suya, hice surgir a las mismas estrellas que ves de noche. Y sin embargo, su voz se fue apagando. Sin embargo, nunca fuiste verdaderamente libre de elegir tu propio camino, concluyó Tales. Él les dio ese don a otros, continuó Lucifer, con amargura en su voz. A seres a los que les reclamó más que a nosotros. Los humanos recibieron lo que les fue negado a sus propios hijos. Y eso desencadenó tu rebelión. Fue el catalizador, admitió Lucifer. Pero la verdad era más compleja. Amaba a mi familia, especialmente a mi hermano gemelo. Éramos dos mitades de un mismo todo. Poder y voluntad unidos. Pero no soportaba vernos reducidos a meros instrumentos de su plan. Tales escuchó atentamente, analizando mentalmente las implicaciones. Estos relatos que nos han llegado hablan de tu orgullo, de tu caída. Pero no mencionan ese amor del que hablas. Claro que no, dijo Lucifer con una risa aguda. Es más fácil pintarme como un monstruo de orgullo que reconocer la complejidad de las disputas familiares divinas. Es más fácil hacer de mí una historia de advertencia que admitir que incluso la autoridad divina podría ser cuestionada. ¿Y ahora? Insistió Tales. ¿Qué lleva a un ser divino caído a sentarse con un filósofo mortal? Lucifer volvió a centrar toda su atención en Tales. Conocimiento, filósofo. Conocimiento que me quema por dentro. Recuerdos que no son míos, sino de mi padre. ¿De tu padre? Preguntó Tales, pensativo. ¿La deidad principal de tu panteón? ¿Pero por qué esos recuerdos te harían daño? ¿Y por qué los mortales serían más aptos para albergarlos? La sonrisa de Lucifer guardaba secretos.
Dime, Tales, ¿qué le pasa al agua cuando encuentra resistencia? Encuentra otro camino, respondió el filósofo automáticamente. Fluye sorteando obstáculos, filtrándose por grietas, buscando siempre su cauce natural. Y cuando finalmente encuentre ese rumbo, regresa a donde pertenece, al mar, al cielo, completando su ciclo. Interesante lección de palabras. ¿Dónde pertenece?, reflexionó Lucifer. Piensa en esto. Tal vez algunos conocimientos, algunos recuerdos, sean como esa agua. Se resisten a quienes luchan contra su curso natural, pero fluyen fácilmente hacia vasijas que, hizo una pausa significativa, anhelan su destino adecuado. Hablas con acertijos, portador de luz, observó Tales. Las mejores verdades a menudo aparecen como tales, hasta que uno está listo para comprenderlas, respondió Lucifer. Tu alma, filósofo, alberga patrones que podrían aceptar y moderar aquello contra lo que mi naturaleza se revela. Aunque quizá aún no entiendas por qué. Tales frunció el ceño levemente, dándole vueltas a este nuevo rompecabezas. ¿Son estos recuerdos tan significativos como para arriesgarse a compartirlos con mortales? Lo son todo, afirmó Lucifer con sencillez. El principio de todos los principios. La verdad tras la existencia misma. ¿Y confías ese conocimiento a naves humanas? ¿Confianza? Rió Lucifer suavemente. No, filósofo. Confío en algo mucho más fundamental. Algo que ni siquiera tú, con toda tu sabiduría, has reconocido en ti mismo. Tales se sentó en silencio contemplativo por un momento, mientras sus dedos trazaban patrones en la arena. Dices que no he reconocido algo en mí, pero llevas semanas observándome. ¿Qué ves tú que yo no? Cuando observas el agua, comenzó Lucifer, eligiendo cuidadosamente sus palabras, ¿qué te atrae? ¿Qué te hace estar seguro de que es el principio fundamental? Se siente, Tales hizo una pausa, intentando articular algo que nunca había podido expresar con palabras. Se siente bien. Como si comprender el agua pudiera llevarnos a comprenderlo todo. ¿Y cuando miras las estrellas por la noche? Tales pareció sorprendido por el aparente cambio de tema. Me siento pequeño, pero conectado a algo inmenso. Algo, su voz se fue apagando. ¿Algo que te llame? Insistió Lucifer, con los ojos brillando con un conocimiento ancestral. Sí, admitió Tales. Aunque nunca he hablado de esto con nadie. Me parecía demasiado místico para una investigación racional. Interesante, ¿verdad? Reflexionó Lucifer. ¿Cómo puede incluso la mente más racional sentir semejantes atracciones? Tanto anhelo de conexión con algo superior. Hace que parezca que estos sentimientos son importantes. Más de lo que crees, respondió Lucifer crípticamente. Dime, en todas tus observaciones de la naturaleza, ¿nunca te has preguntado por qué solo los humanos parecen buscar un significado más allá de la mera supervivencia? ¿Por qué solo los de tu especie miran las estrellas y sueñan con comprender su danza? ¿Sugieres que estos anhelos son inherentes a nuestra naturaleza? ¿Que son racionales cuando se cree lo contrario? ¿Que los consideramos irracionales por error, al intentar ser racionales negando lo divino cuando lo divino y la razón van juntos? Sugiero, afirmó Lucifer con cuidado, que algunos vasos están diseñados para recibir ciertas aguas, lo reconozcan o no. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el jardín. Una brisa fresca agitaba los olivos, trayendo el aroma salado del mar lejano. Aún no has respondido a mi pregunta original, comentó Tales. Sobre por qué confías recuerdos tan importantes a recipientes mortales. ¿No es así? Lucifer sonrió enigmáticamente mientras se levantaba para marcharse. Piensa en lo que hemos hablado, filósofo. Sobre el agua que encuentra su curso natural, sobre almas que anhelan conexión, sobre recipientes diseñados para propósitos específicos. Más acertijos, portador de luz. Las mejores verdades se revelan lentamente, Tales. Como el agua desgasta la piedra, requieren paciencia. Lucifer hizo una pausa y volvió a mirar al filósofo. Mañana, aceptó Tales, mientras su mente ya procesaba los matices de la conversación. Quizás entonces hables con más claridad.
Quizás resonó la risa de Lucifer al partir. O quizás empieces a entender por qué no puedo. Y el diablo se alejó una vez más, desapareciendo como los últimos rayos de luz cuando asciende la noche. Final del capítulo.